Magdalena Tlacotepec, el nombre de un oasis en medio de la naturaleza que preserva su cultura y sus tradiciones ismeñas. Visité esta población en mayo para vivir una gran experiencia que quiero compartirte. Aquí celebran a sus vírgenes y santos con coloridos convites y sus famosas velas, en donde podemos disfrutar de música regional, comida típica muy sabrosa y no podrían faltar los hermosos trajes típicos del Istmo de Tehuantepec. Así que acompáñame a ver cómo se vive una festividad de mayo en este fantástico lugar que tienes que visitar en Oaxaca. ¡Vámonos! Señora Dolores, cuéntenos qué va a hacer hoy. Bueno, pues el día de hoy yo soy madrina de maceta de la vela 25 de mayo y hoy voy a hacer el recorrido en las principales calles de la población y de ahí hacemos que decimos, no, regalamos muchas cosas, tiramos como regalo. Ok. Y ahí pues está la banda tocando. Pues todos los que son madrinas, todos se presentan con su banda. Y aquí nosotros en la noche pues se celebra el baile que es tradicional de todos los años. Ok, para todo hay madrinas, ¿no? Para todo. Ahorita en el recorrido que va a haber en la población, ¿participan más padrinos? ¿Hay algo más? Sí, el padrino de toro. Ok. Y padrino de cabalgata. Esto del toro, ¿qué es el padrino del toro? Sale el toro en la calle, como ahorita va a salir el toro. Okay. Pero son toros vivos, pues. Ok, mansos, me imagino. Mansos, porque pues también, sí, a veces son mansos y con el cohete se ariscan. Se ponen nerviosos. Ya el padrino de cabalgata pues lleva su bandera. Ahí tiene dibujado lo que es el niño y el 26 a las 5 de la mañana se lleva una mañanita a la Santa Cruz. Ahorita estaba viendo un platillo que nos pasaron. ¿Qué comida es? Este es típico de carne de res, que le decimos el horneado. Okay. Y ese se hornea en el horno. Y después hacemos el puré de papas, que cocemos la papa, cocemos la zanahoria. Y ahora vemos que está llegando una banda de música. Esta me imagino que acompaña el recorrido. ¿Esta banda es de aquí del pueblo es del pueblo? Es originaria de aquí del señor Aurelio Osorio Pineda. Esas flores que están ahí, mis acompañadas lo van a cargar al recorrido, pero se lo vamos a dejar a la iglesia de la Santa Cruz Pasión Calvario, que es tradición, que es un gusto, pues que se lo voy a regalar a la Santa Cruz. Y todo eso ya no es mío, es de la Santa Cruz. Señora Dolores, me imagino que ahorita la van a cambiar, le van a poner el traje típico de acá del Istmo. Cuéntenos. Pues ahorita va a llegar el que me va a maquillar y va a llegar un peinador que me va a peinar y de ahí me pongo mi traje regional y ya pues ya estoy lista para salir del recorrido. Ya me ponen mi fleco de oro. Órale. Y ya me voy al recorrido con todas mis invitadas, que tengo 32 invitadas. Órale, ¿y también ellas llevan algún traje típico de aquí? Sí, ese traje típico, pues yo compré la ropa, la tela, y se los regalé a ellas, pues, y ya pero ya fue de diferentes colores, y ahí lo van a estar viendo al rato.
Ya estamos con doña Dolores, ya quedó guapísima y ahora sí ya estamos listos para el recorrido y para el baile, ¿no? Ajá, para el baile. Aquí estamos invitando a toda la gente que vengan a bailar conmigo. ¿Qué pueden hacer aquí? Van a venir a la fiesta, van a venir a divertirse al ojo de agua. Hermoso, sinceramente es mucha arte, aquí estamos viendo mucha arte, mucha cultura, así que sigamos dando la vuelta aquí en Tlacotepec. Aquí les mando muchos saludos desde Magdalena, Tlacotepec, y les invito a mi fiesta año tras año. Vámonos. Todas súper bien arregladas, bien peinadas, mostrando sus blusas tan bonitas ismeñas. Vean, es un toro bastante bonito. Y pues bueno, tratan de tampoco lastimarlo, simplemente lo pasean, que es el chiste de esta tradición que tenemos en este pueblo, Tlacotepec. Hermoso pueblo. Y al fondo viene la calenda. Iniciamos este recorrido cultural por la población. En Oaxaca les conocemos como calenda o convite. Ya había mucha gente en las calles principales. Estos carros que vemos son los que llevan todos los regalos que se van a dar cuando culmine el convite. Ese es Chingorolo, ¿verdad? Sí. Aquí estamos viendo el famosísimo Chingorolo. Saludos. A mis espaldas tenemos los caballos. También vienen desfilando aquí el padrino de la cabalgata con su banda, bien bonita. Pues bueno, este desfile está bastante grande. Me está gustando mucho, este pueblo está muy bonito, la gente participa, se siente la fiesta en este pueblo, muy bonito, Tlacotepec, Oaxaca. Tienen que venir, amigos, tienen que venir en serio, así que sigamos en esta gran fiesta que tiene este pueblo tan bonito. ¿Qué lleva usted? Yo llevo galletas, jabón de baño, arroz. Perfecto, muy bien. Entonces después de un recorrido más, llegando a la iglesia, todas empiezan a tirar. Muy bien, pues bueno amigos, ya lo vieron, para eso son estas tinas con regalos, así que sigamos en este muy bonito recorrido que tenemos en Tlacotepec, Oaxaca. Mágico pueblo, bellísimo, me encantó. Y después de unos 50 minutos de recorrido, el convite llegaba al centro de la población, en donde ya había mucha gente y por supuesto el ambiente estaba muy bueno. Por cierto, la señora Dolores no dejaba de bailar. Todos los participantes del convite compartían su alegría y su entusiasmo. Este convite estaba llegando a su final en la iglesia de la Santa Cruz, en donde iba a comenzar la tradicional regada de regalos.
Eran las 10 de la noche y todo el mundo se dio cita a la famosa vela ismeña, en donde las mujeres portaban trajes regionales espectaculares. Seguía llegando gente a esta importante vela del 25 de mayo, la cual tenía un costo de 150 pesos por persona. La gente llegaba muy elegante. Esta vela concentró más de 500 personas, participaron 2 grupos musicales y estas fiestas ismeñas suelen acabar hasta las 7 o 9 de la mañana. Sin duda tienes que vivir esta gran experiencia en Oaxaca. Y por supuesto, la comida típica de esta región no puede faltar en estas fiestas. La hemos pasado muy bien en este paraíso natural llamado Magdalena Tlacotepec, en donde los árboles de mango abundan y en donde puedes descansar tranquilamente rodeado de naturaleza. Aquí podrás disfrutar de su gente y de todo el color y alegría de sus festividades tradicionales, como lo son las velas de mayo en esta importante región de Oaxaca, el Istmo de Tehuantepec. Si tienen algún lugar que me recomienden para visitar en Oaxaca, por favor escriben en los comentarios. Nos vemos en algún otro lugar muy interesante en Oaxaca. Hasta la próxima. Este bello pueblo que me sorprendió mucho porque tiene mucha naturaleza, hace mucho calor, pero no importa, está muy bonito este lugar, así que tienes que venir al Istmo de Tehuantepec. Así que vamos a ver qué sucede en este recorrido.